Saludo cordial a todos los seguidores de la Crónica del Quindío y de la UFM Estéreo. Este es el foro de la educación. Educar es sembrar la semilla de una sociedad más humana. Les presento a las personas que hoy nos acompañan en este foro. Mónica Soto Rivas, líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación Municipal. David Concha Salazar, líder de innovación de la institución universitaria EAM. Tatiana Hernández Mejía, ya la secretaria de Educación del Quindío, y Victoria Eugenia Patiño Arenas, jefe de la unidad curricular de la Vicerrectoría de la Universidad del Quindío. A ellos y por supuesto aquí a mi compañera hoy en este foro, Viviana Barrero. Bienvenidos a este foro y bienvenida, Viviana. Lili, un gusto saludarte a ti, un saludo para todos nuestros oyentes de la UFM Estéreo, emisora de la Universidad del Quindío, y por supuesto a esos seguidores de la Crónica del Quindío que se conectan con nosotros hoy en esta oportunidad, en este miércoles, para hablar de educación desde la Universidad de los Quindianos. Y vamos a entrar de una vez en materia en ese diálogo, luego de presentarles a estos cuatro panelistas que hoy nos acompañan en este foro. Vamos a entrar con esa primera pregunta para que todos respondan uno a uno. Iremos dándole el uso de la palabra frente al tema por el cual arrancó Lili Restrepo, y es que cuando hablamos de que educar es sembrar la semilla de una sociedad más humana, ¿qué significa hoy para ustedes en términos concretos formar ciudadanos desde la educación en el departamento del Quindío? Vamos a iniciar entonces en el orden que los presentamos con Mónica Soto Rivas, líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación Municipal. Mónica, bienvenida y respondamos a esta primera pregunta. ¿Qué significa hoy formar? Bueno, muy buenas tardes. Para la Secretaría de Educación de Armenia es toda una apuesta, todo un reto, el cual nos incita a fortalecer algo que ya en el Ministerio de Educación se ha venido fortaleciendo, que es el fortalecimiento de las competencias socioemocionales. Somos unos convencidos que para alcanzar la calidad educativa no es solo unos resultados en pruebas saber, es también la combinación de facultar a los estudiantes que tengan la capacidad de tener resiliencia, capacidad de asumir el conflicto como posibilidad, y en eso estamos nosotros trabajando desde la estrategia Crece del Ministerio de Educación Nacional, donde nos imparten unos lineamientos para desde las aulas trabajar resolución pacífica de conflictos, justicia restaurativa, competencias ciudadanas, fortalecimientos de paz y medio ambiente. Eso es la apuesta que tiene la Secretaría de Educación en esta administración para desarrollar un componente humano. Queremos son jóvenes y chicos y niñas y niños que logren sus proyectos de vida, que sean felices, posibilitarles que ellos desarrollen desde el aula, para el aula, leyendo el texto y el contexto, con un ingrediente adicional que es fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia. Estamos trabajando fuertemente el tema del decreto 459, la Alianza Familia Escuela, donde le estamos dando herramientas a los padres para obviamente tener comunicación. Mucha información tenemos, pero la comunicación hay que fortalecerla en virtud de que los contextos digitales están generando brechas entre las dos generaciones, y por eso obviamente la tenemos que utilizar, es acercarla como herramienta. Muchas gracias, David Concha Salazar, líder de innovación de la institución universitaria. Bienvenido, y hablemos de esa formación ciudadana que hoy nos ocupa. Bueno, para nosotros siempre ha sido un reto formar ciudadanos, ¿cierto? Incluso está en nuestra misión, pues formar ciudadanos socialmente responsables, innovadores, y siempre hemos querido hacer esto. Esto me recuerda mucho el acercamiento con el sector empresarial, donde siempre nos han pedido buenas personas. Cuando nosotros ya estamos en esta etapa final del proceso formativo de las personas, sea a nivel profesional o sea a nivel posgradual, ya estas personas empiezan ya a enfrentarse a la sociedad y al mundo real. Y es supremamente importante para nosotros como institución entregar un poco más que habilidades técnicas y enseñarles a estas personas comportamientos adecuados a nivel social,
temas de ética, temas de moral. Y eso se hace desde los diferentes espacios académicos de manera transversal. Nosotros tenemos 1 o 2 asignaturas enfocadas en esto. Esto lo hacen los docentes, cada uno desde el aula, porque nuestra selección de docentes es también buscando buenas personas que puedan transmitir esto a los jóvenes. Entonces tenemos casos como que llegan con esos hablados de moda, de la juventud, y empezamos nosotros a transformar a estos jóvenes para que al momento de su graduación se comporten, hablen de forma diferente y tengan ese sentido de pertenencia por la ciudad, por la patria, que nos permita a nosotros como institución seguir construyendo y desarrollando sociedad y territorio. Muchas gracias, Juan David. Tatiana Hernández es la secretaria de Educación del Quindío. Hoy nos acompaña y también habla desde este trabajo que se hace en todo el territorio departamental. Bueno, desde la administración departamental la apuesta es clara. Debemos entender que tenemos un sistema educativo supremamente viejo y las generaciones actuales nos están pidiendo un cambio. Entender que tenemos que adaptar ese sistema al estudiante, volver a generar esa conexión. ¿Cómo generamos esa conexión? Pues generando esas otras alternativas, competencias ciudadanas, esa posibilidad de ser mejores al momento de resolver un conflicto. Pero además debemos entender que nuestro territorio tiene muchísimos factores que lo componen. Hablar de nuestros jóvenes rurales o de nuestros jóvenes donde están en contextos sociales supremamente violentos, fuertes, donde hay un consumo de drogas que se impone, pues entonces significa que debemos mostrarle otras alternativas a nuestros chicos. Ahí está la apuesta, en que generemos una gestión emocional mucho más fuerte, en que las competencias ciudadanas sean mucho más sólidas, pero sobre todo que nuestro sistema educativo pueda permitir que sí se llegue a ese contexto que precisamente tiene cada uno de nuestros jóvenes. No es lo mismo hablar de un joven del sector urbano al joven del sector rural, no son las mismas oportunidades, esa brecha que existe entre lo privado y lo público también hace la diferencia y ahí es donde tenemos que hacer el análisis caso a caso, particularmente cómo es que quiero llegar con unos y con otros, porque aquí no se trata de dar las mismas oportunidades, sino dar oportunidades de acuerdo a cada contexto. Creo que ahí es donde tenemos que tener también el foco claro y que podamos precisamente generar ese proyecto de vida, no para todos en las mismas condiciones, sino de acuerdo a las particularidades. De acuerdo, secretaria. Y también nos acompaña desde la Universidad del Quindío la jefe de la unidad curricular de la Vicerrectoría Académica, ya es Victoria Eugenia Patiño Arenas. Victoria, bienvenida, y también dialoguemos un poco acerca de lo que significa formar ciudadanos desde la educación en el Quindío, en este caso desde una universidad pública. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando y bienvenidos a la Universidad del Quindío. Bueno, me encanta la pregunta que no dice formar profesionales, sino formar ciudadanos. Sí, eso ya influye de manera decisiva en la respuesta que debemos dar las universidades ante este reto. Porque no es solo transmitir conocimiento, ya eso se quedó atrás, ¿sí? La transmisión del conocimiento casi que va en una sola vía, diciendo que el profesor es el que sabe y el alumno es el que no posee el conocimiento. Digamos que ese enfoque va mucho más allá y como lo decía ahora David, nos piden más que profesionales, muy buenos ciudadanos, ¿sí? Muy buenos ciudadanos, empáticos, éticos, socialmente responsables. La Universidad del Quindío ha dado un paso grandísimo al respecto y es que el año pasado tuvimos la oportunidad de diseñar nuestro proyecto educativo uniquindiano. Y nuestro proyecto educativo uniquindiano tiene algo muy especial y es que tiene un componente grandísimo de formación para el mundo actual que incluye precisamente
todas esas competencias, y la doctora Mónica lo mencionaba, socioemocionales, ¿sí?, que van más allá de lo disciplinario. Entonces tenemos nuestros planes de estudio divididos en dos grandes componentes: ese componente de formación que lo hemos denominado formación para el mundo actual, en consonancia con nuestro plan de desarrollo, y la formación disciplinar. Entonces creo que es una mezcla de las dos cosas, donde las universidades tenemos un reto importantísimo de poder decirle a esos estudiantes: conozcan dónde están, cuál es el territorio que habitan, cuáles son esas potencialidades, las características, pero tenemos un compromiso en que esos estudiantes y esos profesionales que le entregamos a la sociedad en realidad aporten a la transformación de la sociedad. Y en un mundo tan cambiante, tan dinámico, pues somos las universidades las llamadas a poder entregarle esos ciudadanos de bien a la sociedad. Gracias, Victoria. Y en esta primera ronda quedan algunas frases, palabras claves o proyectos que bien cada institución viene desarrollando desde su área. Por ejemplo, esa estrategia Crece del Ministerio de Educación aplicada a la ciudad, en este caso hablando del municipio, y ese decreto 459 que rescate esa alianza familia-escuela es fantástico. Y es una cosa que existía hace años, pero que lamentablemente hoy podemos estar en una etapa donde necesitamos recuperar muchas de esas cosas que sí no son antiguas, pero que son necesarias para hoy generar ese enlace con los ciudadanos de bien, y es tener en cuenta a la familia y tener ese enlace permanente con la escuela. De otro lado, nos decía David el tema del relacionamiento con el sector empresarial y cómo tenemos esa gran apuesta, no solo desde la formación, sino también desde los ciudadanos formados en ética, en moral, para ir hacia ese mundo empresarial de manera muy preparada. Y me parece fabuloso cuando dice la secretaria de Educación del departamento que debemos pensar en oportunidades para cada contexto, porque eso también es igualdad, y es la igualdad de las oportunidades que pienso para el estudiante rural, pero que también pienso para el estudiante urbano. Y es fabuloso porque este es un beneficio traducido a las familias que confían en el sistema educativo, que hoy seguramente se ve retado a lo que decía ahorita la secretaria Lili, y es cómo adaptamos ese sistema educativo que tenemos a las nuevas generaciones, y esa es una de las apuestas. Y por otro lado, desde la Universidad del Quindío, que ya hay un modelo que es el proyecto educativo uniquindiano, ese componente de formación para el mundo actual, y volvemos a lo mismo, y es cómo nos mantenemos a la vanguardia de lo que nos están pidiendo hoy las nuevas generaciones y cómo podemos guiarlas a ser mejores ciudadanos. Claro que sí, Viviana, importante allí también el tema de la comunicación. Me llamó mucho la atención porque todos en general manejaban lo mismo, ¿no? Cómo comunicarnos, y más allá de que ellos lleguen a la institución, es como la institución llega a ellos. Pasamos ahora a las preguntas ya de manera individual. Empezamos con Mónica Soto Rivas, líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación Municipal. Y la pregunta es: ¿cuáles son los principales indicadores de calidad educativa que la Secretaría está priorizando y qué plan de acción se está implementando para mejorar los resultados académicos en las instituciones educativas de Armenia? Bueno. Retomando uno de los planteamientos que les expresaba en mi intervención anterior, indicadores de calidad están directamente relacionados con tanto resultados de pruebas externas como con procesos de inclusión en las aulas. Para nosotros es vital prestar un servicio educativo incluyente, y la inclusión no solo entendida para atender la discapacidad. Estamos en un fenómeno muy particular con los famosos trastornos de los TDAH, los estudiantes. La doctora Tatiana también, obviamente yo sé que comparte esta inquietud con nosotros. La Secretaría del componente académico estamos haciendo un ejercicio muy juicioso, y estamos reevaluando las mallas curriculares de las áreas fundamentales, pero también estamos haciendo una revisión de qué es el PI, el Proyecto Educativo Institucional en el aula. Estamos haciendo una estrategia que se llama escuela, o sea, volver a la escuela. Estamos viviendo en primer plano, yendo a cada institución educativa, estamos yendo a las
28 instituciones educativas oficiales con las 72 sedes, donde estamos haciendo un ejercicio donde validamos lo que el proyecto educativo institucional quiere, pero bajo la mirada de unos pares académicos. ¿Qué son pares académicos? Docentes nuestros con una formación, la mayoría postdoctoral, de magíster. Estamos haciendo lecturas del proyecto educativo y les estamos diciendo a las instituciones, no como evaluación, sino como reflexión en cuanto a qué tan pertinente está siendo ese proyecto educativo institucional desde lo pedagógico, desde lo curricular, desde lo formativo, y estamos dejando unas sugerencias para hacer unas análisis, revisión. Los proyectos educativos institucionales tienen, hacen parte de él el sistema de evaluación, que lo estamos transformando en la valoración formativa que también nos dice el ministerio, y bajo la mirada de pactos, acuerdos de convivencia. Estamos tratando de desmitificar la palabra manual, porque no es un checklist, un manual de que yo cumplo, no, esos son acuerdos y pactos. Entonces, estamos tratando de articular con esos indicadores, estamos tratando de empoderar a nuestros directivos docentes de que tengan en realidad un liderazgo pedagógico para obviamente hacer las transformaciones. Entonces, dando respuesta a la pregunta de manera concreta, estamos fortaleciendo mucho lo pedagógico, rediseñando mallas curriculares en ciencias básicas con grupos de maestros y haciendo el trabajo con la escuela, pero también desde lo humano, acompañando obviamente los procesos. De hecho, en Armenia se fortaleció todo el equipo de docentes orientadores, pasamos de tener 32 a tener 51 docentes orientadores escolares. Eso obviamente estamos fortaleciendo esa red que nos permite obviamente hacer un acompañamiento desde la competencia de educación. Nosotros tenemos que hacer prevención de riesgos, promoción de factores protectores, atención, remisión y seguimiento. Nosotros no hacemos atención de clínica ni mucho menos, pero sí, entonces estamos tratando mucho de fortalecer. Y algo vital, que sí quiero que quede el mensaje, nosotros obviamente queremos que los niños sean felices en el aula, no queremos los niños en las calles, estamos haciendo estrategias de permanencia para que capturarlos y que esos indicadores de calidad no sean únicamente resultados de pruebas, sino de fortalecimiento de seres humanos competentes, pertinentes y que sean felices en sus proyectos de vida. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle a David Concha Salazar desde la EAM, que es una institución que se ha caracterizado por impulsar programas académicos innovadores. Precisamente, David, ¿cómo se construyen estas apuestas académicas y qué necesidades del entorno buscan responder? Nosotros respondemos muy directamente a las necesidades del sector empresarial y yo vuelvo y hablo al respecto porque pues nuestro enfoque es muy hacia ese lugar. Pero esto no es suficiente, nosotros no podemos dedicarnos solamente a responder a las necesidades del entorno empresarial, también hay otras necesidades que debemos responder. Recientemente recuerdo escuchar a una rectora de una universidad diciendo que tiene un programa muy necesario que responde a muchas necesidades regionales, pero que la gente no llega. Y bueno, eso también es muy importante al momento de plantear nuevos programas, también tener en cuenta esas personas que van a asistir y entender esas dinámicas de cambio social que actualmente están muy fuertes. La sociedad está cambiando muy drásticamente actualmente y es entender cómo hago ese match entre necesidad sector empresarial y necesidad de las juventudes. Y así se pueden empezar a plantear ese tipo de nuevos programas. Hemos sido muy exitosos al hacerlo. Tenemos una gama de programas diferentes, pues no los voy a nombrar acá, pero programas que son casi que únicos en la región, programas nuevos que pues son de otro tipo, y nuestro enfoque sí, tenemos un enfoque fundamental y es en tecnologías. Para nosotros el desarrollo tecnológico es como el core de la institución. Esto va atado a otras habilidades adicionales como la creatividad, entre otras, que nos permiten crear este tipo de programas y hacerlos exitosos, ¿cierto? Pero no es solamente plantearlos, abrirlos y que las personas, es también mantenerlos, que también es complejo, ¿cierto? Hay que hacer inversión, hay que invertir en los programas, hay que invertir en muchos asuntos y pues afortunadamente hemos tenido la posibilidad de hacerlo. No es fácil,
plantear nuevos programas, ese acercamiento con el sector empresarial, ese acercamiento con el sector político, entender las dinámicas no solamente regionales, sino que está pasando en el mundo, es supremamente importante al momento de plantear nuevos programas. Y nosotros no paramos de una exploración social de los jóvenes, porque para nosotros es muy importante entenderlo, siempre estamos observando, siempre estamos mapeando por dónde van, ¿cierto? Y de esta manera podemos plantear programas adecuados, pertinentes para la región y que nos permitan seguir construyendo sociedad y territorio. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a Victoria Eugenia Patiño, la jefe de la unidad curricular de la Vicerrectoría Académica, y la pregunta es: ¿qué papel juega la prospectiva en la Universidad del Quindío? ¿Qué ejercicios y o documentos han construido bajo esta metodología? Bueno, nuestras cartas de navegación principales. El plan de desarrollo institucional y el proyecto educativo lo construimos en un ejercicio de prospectiva, un ejercicio que es participativo, donde invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad académica, pero también al sector externo, a toda la múltiple hélice. En ese ejercicio escuchamos todas las voces, todas las opiniones de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros funcionarios administrativos, pero también de los empresarios, de la comunidad en general, para recoger todo lo que una universidad como la Universidad del Quindío debería tener en cuenta para trazar los próximos años de funcionamiento de la universidad y su implicación y su impacto en el territorio, y no solamente en el territorio, sino llevarlo un poco más allá a nivel nacional e internacional. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante donde primero pues hicimos unos talleres participativos, invitamos a toda la comunidad y recogimos muchísimas características de lo que debería ser ese papel del estudiante y el papel del profesor a futuro y de lo que debería ser la universidad. Obviamente allí también estaba de lo que hablaba un poco David, los nuevos programas que se requieren, qué nuevas competencias, qué habilidades se requieren en los futuros ciudadanos y profesionales. Entonces hicimos un ejercicio que recogió muchísimos datos. Posteriormente definimos un plan de desarrollo con 6 ejes estratégicos grandes, obviamente están nuestros ejes misionales de docencia, investigación y proyección social, también están allí, y nuestro proyecto educativo, porque el proyecto educativo en realidad lo que hace es aterrizar todos esos sueños, yo lo digo como aterrizar los sueños, y el proyecto educativo siembra esas bases, nuestras facultades y nuestros programas entienden e interpretan el proyecto educativo y hacen realidad todo eso que nosotros plasmamos allí. Son documentos muy estratégicos, ¿sí? Creemos nosotros que fueron ejercicios muy productivos, que son muy disruptivos también, ¿sí? E innovadores, ponen a la universidad en otro lugar y es una apuesta estratégica grandísima de región y de universidad. Lo que significan estos documentos en términos digamos que regionales y también para nuestra universidad, es un impacto grandísimo. Y precisamente ayer que estábamos también en el foro de ese Quindío 2050, pensando al 2050, pues nosotros nos sentimos cómodos con este ejercicio que hicimos de prospectiva, que lo llevamos hasta 2040 y que muchos nos dijeron 2040, pero pueden pasar tantas cosas a 2040, pero cada 5 años vamos a estar revisando los documentos y los vamos a ir ajustando, pero digamos que es un camino que recorremos en conjunto, ¿sí? Escuchando a las voces de todo el mundo y obviamente en conexión territorial, que es nuestro lema, escuchando lo que la sociedad requiere y poniéndole un reto grandísimo a nuestra comunidad académica, porque no es solamente decir qué es lo que vamos a hacer, sino el cómo y con quién, y eso implica un reto grandísimo también en términos de capacitación de nuestra planta profesoral, ¿sí? En términos de adquisición para la universidad, de todo lo que implica la IA, las tecnologías emergentes y todo lo que nuestros estudiantes y nuestros docentes deberían apropiar en esta nueva etapa de la universidad, para que, como lo dice nuestro enfoque pedagógico, que es un enfoque pedagógico transformador, podamos aportar de manera que nosotros queremos a la sociedad. Ese, digamos que es el centro de todo ese ejercicio que hicimos de prospectiva, de ahí se derivó ese enfoque pedagógico que tiene 4 dimensiones grandísimas, que es lo crítico, lo cognitivo, lo sociocultural, lo dialógico, donde dijimos, bueno, ¿qué necesitamos de ese futuro ciudadano y profesional?
pues un profesional crítico, no criticón, como siempre digo yo, crítico con sentido, que sepa dónde está parado, pero que pueda opinar con criterio sobre lo que pasa, pero también esa parte dialógica, eso de poder dialogar con los demás, ¿sí? El hecho de que nuestros estudiantes sean digamos que proclives, muy cercanos a la realidad social y a lo que le pasa a los demás y no ser tan indiferentes. Creo que hay una apuesta allí muy grande en términos de universidad y de región, y que la prospectiva nos enseñó específicamente eso, hacer esa tarea de cuáles eran esos escenarios posibles, a poder plasmarlos en un documento, y ahora nos toca la etapa más difícil, que es volverlo realidad, hacerlo operativo y ver el impacto dentro de pocos años, que es lo que nosotros soñamos, que ese impacto sea muy positivo. Perspectiva, vamos a hablar de nuevo de esa calidad educativa en esta oportunidad con Tatiana Hernández. Y en términos de calidad educativa, ¿cuáles son, secretaria, los indicadores específicos que está priorizando la Secretaría y qué resultados concretos se han evidenciado en los últimos años para el departamento? Bueno, la administración departamental ha hecho una apuesta importante. Digamos que hay que tener un contexto claro, y es que de las 54 instituciones principales de los 11 municipios no certificados, 33 están en zona rural. Y eso ya cambia nuestra perspectiva sobre qué es lo que queremos entregarle a nuestros jóvenes. Como lo decía hace un rato, el lío está en la brecha que cada vez tenemos más grande entre quien está en el sector urbano y quien está en el sector rural, pero además quien está en el sector público y quien está en el sector privado. Lastimosamente, el sector rural en esta brecha se ha hecho cada vez más grande, y el sector rural, entonces hoy lo que queremos hacer es, y esta también ha sido digamos una visión del señor gobernador, es que el campo y estar en la zona rural significa estar en una empresa, que el sector rural y el campo sean parte de la vida de quien vive en él. Entonces, ¿cómo hacemos para que quien viva en él lo vea como una empresa, como una posibilidad de proyecto de vida? Pues entregándole todas las herramientas a esos jóvenes para que cuando lleguen a grado sexto, a poder continuar con sus estudios, pues no se sientan en esa diferencia tan abismal sobre lo que estoy estudiando en mi escuelita en la vereda y lo que empiezo a ver en el colegio grande ya en el pueblo. Entonces, esa es una base súper importante. Para eso, entonces, nosotros con las pruebas que hacemos, las pruebas externas, las pruebas de estado, lo que estamos haciendo hoy es que queremos impulsar precisamente a esas instituciones educativas rurales. ¿Cómo las impulsamos? Entonces vemos quiénes tienen ese promedio, que están por debajo de ese promedio de la entidad territorial, y poder entonces avanzar con estas priorizadas. Hoy tenemos un enfoque muy importante en esa zona rural, donde tenemos más de 15 instituciones educativas, entre la gran mayoría zona rural, y allí entonces enfocarnos con nuestros docentes, ver esas 5 áreas obligatorias de evaluación, cómo es que estoy impartiendo yo como profe esa clase, porque no podemos perder de vista que es que hoy el conocimiento está en todas partes, la información la tengo en todas partes, pero ¿cómo hago para aplicar esa información que tengo en todas partes a esa realidad, a esa prueba que me está evaluando ese conocimiento que tengo? Entonces, ahí está la tarea de llegar con el profe a profe. Venimos haciendo una tarea casi que 1 a 1 de poder evidenciar no solo ese proyecto de vida que quiero empezar a impulsar al niño, y es precisamente en esa conexión de la que hablaba, sino además al profe decirle, venga, profe, esto lo podemos hacer mucho mejor. ¿Cómo lo podemos lograr? Avanzando en, mire, el estudiante me está mostrando en estos simulacros cómo mejorar eso que precisamente me está mostrando que está fallando. Entonces, allí estamos enfocadísimos en impulsar a esas instituciones educativas que están por debajo de ese promedio. No es una tarea fácil, porque la rotación de nuestros niños en la ruralidad es muy evidente. Entonces, eso hace que la tarea sea más compleja. Nosotros tenemos en la ruralidad un grado 11 con 3 estudiantes, pero a esos 3 estudiantes hay que garantizarles que puedan tener una oportunidad para un proyecto de vida en una universidad.
Hoy la gratuidad, esa política de gratuidad, le permite a nuestros estudiantes tener un proyecto de continuar su formación. Pero para poder tener esa posibilidad, debo desde el aula poderle dar esa posibilidad de tener un buen resultado. Entonces ese acompañamiento 1 a 1 creo que es lo que hoy nos ha hecho que el Quindío, a pesar de ser más rural que urbano, pues pueda seguir en la misma dinámica de otras entidades territoriales, por ejemplo como Armenia, una entidad territorial certificada donde cada vez vemos que nuestras instituciones oficiales van mejor, mejor y mejor. Entonces también hemos hecho alianzas, el gimnasio contemporáneo, el GYMCO, se acercó a la Secretaría de Educación y con gran orgullo podemos decir que vamos a iniciar una alianza precisamente para esos estudiantes de zona rural, 30 estudiantes que en estos simulacros hayan tenido, digamos, los mejores puntajes y así entonces seguir impulsándolos para que ellos puedan seguir motivados y que no se sientan solos y que no crean que la vida se acaba el día en que reciben su diploma de bachiller. Esta es como la estrategia principal en lo que venimos avanzando con nuestros chicos. Bueno, secretaria, muchísimas gracias. Pasamos ya entonces a la tercera ronda y me devuelvo nuevamente a la Vicerrectoría académica de la Universidad del Quindío, Victoria Eugenia Patiño Arenas, y la pregunta es: la Universidad del Quindío acaba de expedir el nuevo proyecto educativo. ¿Qué novedades tiene y cómo pone la universidad a tono con las dinámicas mundiales? Bueno, me adelanté un poco a esa respuesta, pero complemento. Nuestro proyecto educativo tiene varias cosas muy disruptivas, como lo mencionaba ahora, y es, primero, pues los dos grandes componentes del plan de estudios, ese componente que hemos denominado el componente de educación para el mundo actual, de formación para el mundo actual, que tiene varios espacios académicos allí que son electivos y que nosotros les pusimos unos nombres muy bonitos que son saberes en clave UQ y saberes para la vida, ¿sí? Esos saberes para la vida, pues ya se pueden imaginar que son precisamente esos espacios académicos que permiten formar esas competencias mal llamadas blandas, ¿sí? Esos soft skills, o bueno, como lo han mencionado, en nuestros estudiantes, y esos saberes en clave UQ es la impronta o ese ADN que nosotros queremos de nuestro egresado uniquindiano, porque hemos siempre dicho, de qué se distingue nuestro egresado de otros egresados, ¿sí? Nosotros queremos que sea el mejor, obviamente, pero entonces, ¿qué característica le tenemos que dar a ese graduado? Entonces, allí están esos espacios académicos, pero también tenemos lenguajes para la interacción, racionamiento cuantitativo, ética, bioética, que son espacios académicos obligatorios para todos los programas de la universidad, ¿sí? Y que se van a ver de manera conjunta, ¿sí? Entonces allí vamos a fomentar la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad que están allí pues en nuestro modelo y en nuestro enfoque pedagógico, pero que se materializan de esa manera. Esa es una de las novedades. El otro componente pues es el componente disciplinar que siempre tienen todos los programas. Otra cosa que tenemos es y un reto importante es la formación en lengua extranjera. Nuestros estudiantes van a salir de acuerdo con el marco común europeo, con una competencia de B1, eso es un reto grande, porque nos llegan estudiantes que no saben absolutamente nada, ¿sí? Entonces el reto es incluir esa formación en segunda lengua en el plan de estudios, está ahora incluida, antes hacían unos niveles de inglés y presentaban un examen de suficiencia, pero ahora va incluido en el plan de estudios y alcanzan un nivel B1 en las 4 habilidades, ¿sí? Eso obviamente le exige a la universidad no solamente espacios académicos, sino muchas cosas adicionales para que el estudiante en realidad esté inmerso en ese aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces allí también pues hay un reto grandísimo. En temas de curricularización de la extensión, esto es algo que incluimos nosotros en nuestro proyecto, y dada esa conexión territorial de la que tanto hablamos nosotros en la universidad, pues el tema de curricularización de la extensión aparece como que hacemos extensión, sí, pero que esta vez queremos que tenga también un sentido y un propósito curricular, es decir, que esté incluido en esos espacios académicos nuestros
como extensión, ¿sí? No vamos a cambiar el concepto de extensión ni de proyección social, pero lo que queremos es que esa extensión sea válida porque, como lo decía nuestro rector, queremos que los estudiantes se acerquen a la realidad, o sea, que conozcan su entorno y que sepan dialogar y que puedan hacer específico esa dimensión dialógica que está puesta allí. Está también la apuesta de la internacionalización, creo que todas las universidades tenemos esa tarea de la internacionalización, no solamente del currículo, sino de todas nuestras funciones misionales, y allí son las estrategias que hemos implementado en el proyecto y que se pueden, digamos que adoptar por cada programa de acuerdo con sus necesidades y sus capacidades. Está también la formación investigativa presente en nuestros nuevos planes de estudio como una apuesta grande, un espacio académico obligatorio, pero que sabemos que no todos nuestros estudiantes serán investigadores, así como no todos son emprendedores, ¿sí? Pero eso no implica que no podamos incluir dentro de nuestro plan de estudios aspectos relativos a eso. Entonces creo que allí hay unos retos importantes en ese proyecto educativo. Ahora estamos en la fase, a pesar de que ya está implementado el proyecto y aprobado, estamos en esa fase de hacer una guía para que los programas académicos y las facultades puedan empezar a hacer sus proyectos educativos de facultad y sus proyectos educativos de programa en consonancia con ese proyecto y que lo sepan interpretar, porque teníamos ese pequeño pecado que el anterior proyecto educativo excelente, pero algunos profesores no lo apropiaron, ¿sí? Entonces teníamos ese temor y ese reto y dijimos vamos a hacer esto para que todos lo entendamos, para que todos lo apropiemos, en la medida en que en realidad lo apropiemos y lo hagamos realidad en las clases, en el aula de clase, creo que esto va a ser un éxito, pero esos serían como los principales componentes de ese proyecto educativo. Gracias, Victoria. David Concha, él es líder de innovación, recordemos, de la institución universitaria, para quienes apenas se conectan, y queremos aprovechar para saludar precisamente a esos oyentes de la UFM o seguidores de nuestras redes sociales de la Crónica del Quindío que se acaban de conectar. Estamos en el marco hoy del Foro de Educación y estamos hablando con 4 personalidades desde diferentes áreas del territorio, hablando de eso que nos ocupa, la educación y también la educación superior. Y en ese sentido, David, hace un momento hablábamos de uno de los grandes desafíos de la educación, que es cerrar esa brecha entre la academia y el mundo laboral. Y hablamos de ese relacionamiento que tiene obviamente la EAM con el sector empresarial. ¿Cómo logra la EAM conectar la formación de sus estudiantes con las necesidades reales de ese sector empresarial? Y ahí podemos mencionar de pronto algunas experiencias exitosas. Bueno, nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Para nosotros es muy importante que los estudiantes empiecen a exponerse al mundo laboral desde etapas tempranas. Pues una de las maneras que es como más institucional es mediante la práctica, ¿cierto? Recordemos que la EAM funciona mediante ciclos propedéuticos donde los estudiantes desde el ciclo tecnólogo empiezan a tener un acercamiento a través de las prácticas con el mundo laboral. Esto se continúa pues en los otros ciclos y funciona bien. Pero para nosotros es muy importante que ese relacionamiento vaya un poco más allá, y es muy importante que los estudiantes sientan también retribuciones al momento de hacer sus aportes dentro del mundo empresarial. Entonces, actualmente tenemos unas dinámicas muy interesantes y son a través de los espacios académicos, o sea, de las materias. Esas materias las abrimos al mundo empresarial. Entonces esto funciona de una manera muy interesante, nos acercamos al empresario, el empresario tiene ciertas necesidades, esas necesidades ingresan al espacio académico, incluso la necesidad puede ser tan grande que ingresa a varios espacios académicos de diferentes facultades, porque recordemos que ahora los problemas que tienen los empresarios no son problemas que se resuelven como con una sola capacidad académica, pues, o desde una sola línea. A veces requerimos del trabajo colaborativo en equipo. Entonces llegan estas necesidades, entran los diferentes espacios académicos de las diferentes facultades, se empiezan a trabajar, se integran
y se entrega un resultado. Esto, pues tenemos experiencias de diferentes índoles, ¿no? Ahorita más tarde les comento. Y también tenemos acercamientos más individualizados donde se seleccionan estudiantes que pues, se ha notado que son destacados, que son confiables, con los cuales uno puede ingresar al mundo empresarial y quedar en buenos términos. Y se hacen estos acompañamientos y estas son como misiones dirigidas, pues vamos a algo en específico. Entonces, a ver qué experiencias tengo para contarles. Tengo varias experiencias para contarles. Tenemos varios jóvenes que tienen un proceso de patente en estos momentos. Obviamente los procesos de patente son lentos y pues se demoran, pero son varios pelados de varios programas de ingeniería mecatrónica, ingeniería de software, están en patente por el sistema de gestión territorial que desarrollamos en conjunto con la empresa de energía del Quindío para Salento Inteligente y Quindío Inteligente. Esto fue creado con docentes y estudiantes. Entonces nosotros llegamos a necesidades del sector real, las transformamos a través de procesos de innovación, que no me voy a detener pues a especificar cómo funcionan específicamente, pero que a la final creamos prototipos que están en el mundo real, que funcionan, que entregan datos en tiempo real, que son tan valiosos que incluso han apoyado el proyecto del teleférico de Salento, ¿cierto? Ese proyecto se le dio viabilidad gracias a la data que logramos entregar entre DEC y la EAM, que logramos recolectar a través del prototipo o dispositivo que creamos en la institución, que funciona con inteligencia artificial, que hace conteo vehicular en tiempo real, y una plataforma que creamos también con los ingenieros de software que permite desplegar estos datos en tiempo real. Esto adicionalmente también le sirvió mucho en Semana Santa a la alcaldía de Salento. Me contaba el secretario de Turismo que nunca habían tenido una planeación territorial para Semana Santa tan organizada como la que tuvieron en ese momento, y que la data que entregaba la aplicación en tiempo real fue extremadamente valiosa para poner los puntos de control, controlar los ingresos y que no fuera un caos como siempre ha sido el ingreso a Salento. Entonces, pues son experiencias muy interesantes, muy chéveres. Tenemos otra experiencia y nosotros ahorita nos estamos abriendo mucho al tema internacional, no tanto de traer los docentes de afuera, porque consideramos que en la EAM lo que estamos entregando a los jóvenes es lo suficientemente valioso como para que nosotros podamos salir a tener otro tipo de encuentros con el sector internacional. Entonces, también llegó una empresa y nos dijo, es que oíste, bueno, nos dijo así pues, nos dijo, venga, es que tengo un tema que siempre hemos querido atacar, y es un tema de fumar en los barcos, de fumar en cruceros. Y entonces yo digo, bueno, esto hay que hacerlo, obviamente con la Facultad de Publicidad y Diseño de Comunicaciones, yo no veo otra forma de hacerlo. Pues afortunadamente yo tengo un componente en salud bien interesante y esto pues nos permitió apoyar todo el proceso, y ahí entra un proceso de investigación, entender cuál es la dinámica dentro de estos cruceros. Nos dimos cuenta de que así como acá nosotros tenemos la taza de café que es como tan, cierto, ay, vamos a tomarnos un cafecito. Estos cruceros y gran parte de la industria marítima está populada por gente de Filipinas, y para ellos es el equivalente al coffee break o al espacio de tomar café. Ellos tienen el espacio de salir a fumar, es cultural. Entonces el reto gigante, pues porque ya empezar a tratar estos temas culturales arraigados de raíz de las personas es bien complejo. Y no solo eso, sino que ya habían tenido, la empresa de cruceros nos contó, no, nos gastamos un montón de plata y en medicamentos para dejar de fumar, y todos esos medicamentos se vencieron porque nadie los usó, nadie los utilizó y no pudimos. Bueno, entonces que no queremos esta vez medicamentos. Entonces se hace un planteamiento, vamos con un equipo delegado de la institución, con estudiantes, con graduados, con docentes, y hacemos una obra maestra que es el lanzamiento del programa, un programa para dejar de fumar, donde nos enfocamos no en lo nocivo que es el cigarrillo, pues que todo el mundo lo dice todo el tiempo, sino nos enfocamos en las virtudes de poder respirar bien, en las virtudes de estar libre de humo, en las virtudes para
para todo lo que es el ecosistema empresarial de esta empresa de cruceros, de tener esos espacios y esas posibilidades de estar así. Estas personas pues quedaron sorprendidas, les encantó, nos dijeron que habían estado buscando este tipo de asuntos durante mucho tiempo, no habían encontrado con quién, y está a punto de lanzarse. Adicionalmente se construyó obviamente todo un programa que los equipos médicos dentro de los cruceros van a desplegar con las personas. Ese programa se construyó pues de manera adecuada, con un soporte remoto, pues también del tema psicológico, todo el tema médico también va a estar ahí incluido, y hay pues como una integración también de asuntos. Yo creo que con esas experiencias… Sí, hay otra. Bueno, podemos con esas estamos. A ver, la otra es un tema este es muy bacano porque el impacto económico es bien gigante. Esta empresa de cruceros se ha venido acercando mucho más y nos contaba que estaban perdiendo aproximadamente, o sea, que del tema del COVID, pues ustedes saben pues que el COVID afectó muy fuerte a este sector por el tema pues de que de los cruceros en espacios cerrados y el asunto, se invirtió mucho dinero en pruebas de COVID y en todo lo que insumos para el COVID. Y realmente se sobredimensionó, pues el asesoramiento anterior los sobredimensionó el tema, yo no sé si es que, y se perdieron alrededor de más o menos unos 2.000 millones de pesos en este tipo de asuntos, pues un dinero, unas cifras interesantes. Entonces ellos vienen aquí y nos dicen que hagamos unos análisis del consumo de medicamentos en el barco. Y con los estudiantes de la especialización en análisis de software, empezamos a hacer un análisis. Empezamos a trabajar, nos entregaron una data súper secreta pues, del barco, del consumo de un solo de los barcos durante 2 años, y empezamos a hacer análisis, empezamos a contrastar el consumo de cada medicamento, empezamos a contrastar los puertos donde iba, a contrastar los médicos que estaban a bordo en ese momento y las tendencias de los médicos de formulación, y empezamos a darnos cuenta de que los barcos en este momento están con un stock adicional más o menos de un porcentaje muy grande, alrededor de un 50% de stock adicional. Esto implica para la flota unos números demasiado grandes en consumo y en desperdicio de medicamentos. Entonces, actualmente ajustamos esos niveles, se entregan la otra semana, pero ahí es el análisis de data y matemático que se hace no fue suficiente porque hay un tema médico adicional ese input se puso adicional y algunos de los niveles fueron corregidos a través de inputs adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, según la data nos dicen que el medicamento para el infarto, cuando uno se infarta le ponen un medicamento que destruye el trombo. El medicamento debería haber 1 en stock por barco. Pero los médicos de a bordo me dan un feedback y me dicen, no, David, es mejor tener 2 porque si me gasto 1 mientras llega el otro y se infarta a alguien, es mejor tener 2. Entonces, digamos que hay también un componente humano y un componente adicional que se tiene en cuenta. Bueno, con esas experiencias yo creo que los dejo, hay más experiencias por supuesto, pero es lo que estamos haciendo en la EAM. Nosotros nos gusta mucho desde la acción, hacer, prototipar, desplegar rápido y evaluar si sirve o no y continuar el camino. Entonces el tema de prospectivo es algo nuevo para nosotros. O ahorita con la visión 2050 estoy participando y estoy aprendiendo mucho, pero yo soy más de la onda de la innovación, porque siento que el poder de la innovación nos permite avanzar más rápido. Bueno, muchísimas gracias al líder de innovación de la institución universitaria EAN. Ahí pues bastantes ejemplos de los ejercicios que han hecho desde la academia en beneficio de la comunidad. Pasamos a un tema que cuando hablamos de educación, Vivi, siempre va a quedar allí, siempre resalta, siempre destaca en el tema de los colegios, ¿cierto? Y es el programa de alimentación escolar PAE. Esta pregunta va para la secretaria de Educación Departamental, Tatiana Hernández Mejía, y es precisamente frente al programa de alimentación escolar PAE, ¿qué mecanismos de seguimiento y control se están implementando para garantizar no solo la cobertura, sino también la pertinencia nutricional y la transparencia en su ejecución? Digamos que en un sentido
digamos que nos ha desligado un poquito la educación y el programa de alimentación escolar. Creo que nuestro foco en el sistema educativo se nos ha perdido en esto de la dinámica del programa, sin desconocer que es un programa fundamental para el acceso y la permanencia de nuestros estudiantes. Pero en esa misma forma de identificar que el programa no puede ser solo nuestro enfoque en educación, pues hoy podemos decir con la tranquilidad y el orgullo de tener un programa de alimentación escolar funcionando sin dificultades, un programa que llega a tiempo con una oportunidad en cuanto a la oportunidad de tener un buen alimento, de tener alimento que le guste a nuestros estudiantes, de tener un alimento que llegue en el tiempo que tiene que llegar, es decir, durante todo el calendario escolar, que creo que esto es lo primero que hay que reconocer sobre lo que hemos venido haciendo en el programa. Hoy entonces garantizando la cobertura y la ejecución del programa, la operación entonces va más allá. Que nosotros podamos hacer constantemente una verificación de cómo están los alimentos, no solo en bodega, sino cómo llegan los alimentos a las instituciones educativas y a las 270 sedes en general en el departamento, pues permite entonces que nosotros tengamos una capacidad de reacción y eso es lo que hoy permite que nuestros niños y niñas sean atendidos con oportunidad con el programa. No olvidemos, y yo soy muy insistente con la zona rural porque de verdad es como mi consentida, y es que no olvidemos que en muchos casos el niño de zona rural va a estudiar por el programa de alimentación escolar. Entonces, por eso trasciende al hecho de ser solo una estrategia de acceso y permanencia. Entonces, al tener nosotros claro esto, pues el programa tiene que ser tratado como lo más importante porque es la alimentación de nuestros niños. Entonces, la supervisión que hacemos constantemente desde el gobierno departamental ha permitido que hoy tengamos la tranquilidad y que la familia en general pueda confiar en que esta estrategia se está llevando de la mejor forma. Adicional, pues en términos de minutas, hoy las minutas nosotros hace 2 años llegamos y nos encontramos con un menú que se le entregaba a los niños que no era atractivo para los niños, y no se nos olvide que los niños pues van a ser selectivos con la comida porque son niños, entonces tratarlos como tal y entender que a pesar del aporte nutricional que deba tener el alimento que se entrega en el programa, no significa que tenga que ser un alimento aburrido. Mejorar la forma en que les entreguemos a nuestros niños esa ración diaria, o si es preparada en sitio o si es industrializado hoy. Tenemos la gran satisfacción además de decir que más del 50% de las raciones industrializadas han sido disminuidas en el programa del departamento del Quindío, y esto permite entonces que el niño se coma un huevito caliente en media mañana, o que tenga un almuerzo sin diferenciar el almuerzo que pueda recibir en su casa y en condiciones en las que es mucho mejor el almuerzo que recibe en su institución educativa que lo que puede recibir en su casa por diferentes condiciones sociales y familiares. Entonces, que nosotros podamos avanzar en esto permite que nosotros acerquemos el programa a lo que queremos precisamente que se convierta, y es que de verdad sea esa estrategia de acceso y permanencia. Evidentemente el niño que está, y sobre todo el niño quindiano que está atendido por el programa, es porque lo quiere consumir, porque le gusta consumirlo, porque quien hoy está atendido por el programa es quien puede y quiere recibirlo. No, hoy no tenemos la obligación de recibirlo porque no tengo de dónde más. No, aquí el niño, en las condiciones, pues sobre todo en instituciones urbanas, el niño tiene la posibilidad de decir, no, yo prefiero que mi amiguito se coma el almuerzo porque yo no quiero, aunque pueda ser beneficiario del programa. Entonces, eso nos ha permitido ese acercamiento al mejorar minutas, al mejorar el funcionamiento de la operación, pues nos ha permitido que el programa hoy ya no sea ese mal recuerdo de lo que es el programa de alimentación, sino que hoy sea, bueno, ¿y en qué más me puedo yo enfocar para que esto sea mejor? Hoy además, dentro de esta estrategia que es el programa de alimentación escolar, estamos en un plan piloto en el municipio de Calarcá, en Quebrada Negra, donde estamos llevando comida preparada caliente. Entonces ya no tenemos raciones industrializadas, pero no tenemos una sede con una cocina.
pero tengo una sede muy cercana con cocina, entonces, ¿qué hago? Y el personal manipulador de alimentos aquí es fundamental, y el compromiso y el amor que le ponen en esto se nota, es que desde esa sede donde tengo la cocina a la sede donde no tengo cocina, puedo llevar el alimento caliente, mi niño y mi niña se pueden comer el alimento caliente. Eso hace que su disposición a la hora de aprender en un entorno rural sea mucho más apropiado, y que precisamente se sienta en un espacio seguro, porque la escuela tiene que hacer eso, un espacio seguro, y la escuela hablo desde la sede más pequeña hasta el colegio más grande, incluso la universidad. Ese espacio donde aprendo, donde me enseñan cosas, pero no solo me enseñan cosas magistralmente, sino de una forma más humana. Muchas gracias a Tatiana y a Mónica Soto Rivas. Quisiera preguntarle qué estrategias está desarrollando la Secretaría para ampliar la cobertura y garantizar la pertinencia y calidad de la educación inicial en el municipio de Armenia. A ver, la Secretaría de Educación ha sido pionera en ampliar la cobertura en educación inicial. Aperturamos más de 20 grados en el nivel de transición, están los grados prejardín, jardín y transición. Y tenemos aperturado más de 20 grupos de prejardín. ¿Esto qué implica? Que la cobertura la hemos ampliado, se han hecho unas transiciones armónicas de los niños que vienen de los hogares de bienestar. Hemos hecho un trabajo muy articulado donde generamos esos ambientes para que los niños tengan las atenciones requeridas por las edades tan precarias. Tenemos niños de 3, de 4 años en estos grados, y eso ha generado que obviamente hubo que hacer una inversión en ampliación y fortalecimiento de la infraestructura, las baterías sanitarias adecuadas, los espacios lúdicos para el aprendizaje, toda la ambientación pedagógica que esto ha requerido. Se ha hecho todo un esfuerzo. Además, el ministerio también nos fortaleció con la vinculación de 26 docentes en planta provisional para atender esta población, porque tiene unas características especiales, entonces tienen que ser licenciadas en pedagogía, licenciadas en preescolar, para brindar obviamente toda una atención pertinente. Hemos ido avanzando muchísimo en el tema, ya nos faltan, digamos, muy pocas instituciones educativas que no ofrecen el servicio, más por las condiciones de infraestructura. Pero obviamente estamos en la tarea este año visitando una a una para mirar la posibilidad de que ese nivel de transición se aperturen más grupos de prejardín y jardín. Ha sido una experiencia súper enriquecedora, y tenemos allí también niños con alto nivel de discapacidad, que eso también es otro reto, porque esto nos ha demandado hasta pues situaciones de derechos de petición, que la mamá no puede dejar su niño allí, que cómo va a estar, porque son obviamente horarios adecuados, flexibles. Ustedes saben que el PR es toda una estrategia del plan de integración de ajustes curriculares, y también empieza desde ahí. Tenemos hartos niños con síndrome de autismo y que requieren el acompañamiento médico, no tanto del acudiente, sino del médico. Entonces, la apuesta ha sido, y el servicio ha sido integral, y ha sido muy exitoso en el municipio. Bueno, muchísimas gracias a la líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación Municipal. Pasamos ya entonces a la cuarta ronda de preguntas, y esta va para el líder de innovación de la institución universitaria EAM, David Concha Salazar. Nos hablaba un poquito de esto, pero ya aquí tiene la oportunidad de ampliarnos un poco más de lo que ya nos ha venido hablando, de ese aporte que hace la institución universitaria. La pregunta es: en la región, la EAM ha logrado posicionarse como una institución cercana al desarrollo del territorio, como ya lo hemos escuchado. ¿De qué manera la universidad aporta a la transformación social y económica del Quindío y del país? No hay otra pregunta, es que esa está medio resuelta con, pues,
O sea, yo más o menos les conté todo lo que hacemos y eso obviamente trae muchos aportes, está muy de la mano a esta. Hay una sobre las, o esa es para todos, esa es para todos. Bueno, no, ya les digo. Si vamos a retomar, Lili, No. podemos pasar a la de la siguiente ronda. No, yo respondo esta. Lo que pasa es que, o sea, la EAM ha logrado hacer estas transformaciones del territorio a través de procesos de formación, ¿cierto? Nuestros programas de alguna u otra forma han sido diferenciados a las otras universidades, han sido muy distintos. Entonces, nosotros hemos venido trabajando fuertemente y trabajamos fuertemente temas de turismo, ¿cierto? Desde los finales de los 70s, el programa de turismo tuvo muchas modificaciones, esas modificaciones se realizaron acorde a los cambios que se venían dando a nivel turismo ya directamente en el sector empresarial, obviamente escuchando pues al sector y todo el asunto. Y pues de cierta manera y también de la mano pues de la Universidad del Quindío, que también tiene unos componentes muy importantes en formación en turismo, hoy por hoy es uno de los primeros sectores económicos de aquí del departamento. Decimos que somos el segundo destino turístico de Colombia y que venimos trabajando muy en fuerza a esto. Entonces, cuando uno identifica esas fortalezas del departamento y monta programas que van en pro a eso y adicionalmente empieza a ver cuál es el siguiente paso que debe dar la región para seguir saliendo adelante. Entonces, nosotros por eso nos hemos ido muy hacia el foco tecnológico, porque para nosotros es extremadamente importante fomentar este tipo de saberes. ¿Qué es lo que pasa? El departamento del Quindío tiene pues 10 sectores económicos principales, de los cuales el primero es el sector construcción, que ha sido fuertemente jalonado aquí por la Uniquindío, pues son los papás acá en ingeniería civil, ¿cierto? La Gran Colombia con arquitectura, súper chévere. El segundo es turismo, en lo cual ese Uniquindío y nosotros hemos tenido cierto, pues como esa afluencia. Y el tercero es el tema del agro, que nosotros realmente poco en temas de agro, pero sí nos hemos enfocado mucho ahorita último en la parte de transformación de materia prima y el proceso de manufactura, que es supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa con los dos primeros sectores? Los dos primeros sectores tienen unas cosas muy buenas que jalonan muchos recursos, mueven mucho dinero, pero la gran base que sustenta estas actividades son empleos no tan bien remunerados, por así decirlo. O sea, el obrero, bueno, y el mesero, el bartender, y pues, estos asuntos. Entonces, estos sectores económicos son supremamente importantes para el desarrollo de regiones que están naciendo, como lo fue el departamento del Quindío en sus inicios, y que nos dio como ese impulso para salir adelante. Pero ya esto ya lo tratamos en 2050, en perspectiva, ya se dejó sobre la mesa. Ahora el Quindío no puede, pues debe seguir cultivando el tema de construcción, obviamente, para el desarrollo, infraestructura, que esto sea un vivero muy bueno, y el tema turístico va muy de la mano y debemos seguirlo implementando porque tenemos unos sectores dentro del departamento que no han sido desarrollados bien en estas áreas, como lo son el sur, todo lo que es Buenavista, Pijao, Génova, Córdoba, que son estos que apenas están empezando a surgir en temas turísticos y que tienen mucho que aprender de lo que ya Salento y Finlandia, e incluso Montenegro y Quimbaya, tienen para aportar, ¿cierto? Obviamente Salento y Finlandia haciendo visita al pueblo y Quimbaya y Montenegro siendo visita al parque, que son de cierta manera diferentes. Pero por eso, nuevamente, la EAM y su enfoque en desarrollos tecnológicos. El sexto renglón económico para el departamento del Quindío es el desarrollo de software. Eso lo hemos alcanzado también Uniquindío y nosotros. Hemos formado el talento, la base, hemos traído empresas de orden internacional, hay unas alianzas que de pronto nosotros no controlamos como instituciones de educación superior, sino que se viene ya a través del mundo empresarial. Medellín está muy conectado con Pereira y con Armenia, Bogotá está súper conectado y se están llevando la gente y es como la cadena alimenticia pues de esta área, ¿cierto?
van a Pereira o van a Medellín y de Medellín salen al exterior, ¿cierto? Y siguen viviendo acá, que es súper bueno. Entonces ahí se está formando como ese talento humano con capacidad adquisitiva, que es lo que nos va a permitir a nosotros como región seguirnos desarrollando de manera adecuada y seguir creciendo. Nos ha faltado, debemos meterle mucho más y debemos también encontrar otras áreas para seguir creciendo. Ahí viene nuestra nueva apuesta, que es en manufactura, donde, pues yo no sé si el agro sí o no, porque yo siento que el agro tiene mucho riesgo ahorita, encontrar gente para la recolecta de café es complejo, pues lo que me decían aquí las dos señoritas de educación, dicen que el tema rural está muy complejo, que hay que invertir muchos recursos porque se van del campo. Y además el Quindío está en una montaña donde pues el cultivo extensivo y la tecnificación del campo es ligeramente compleja. Pero, no obstante, sí pues producimos el mejor café del mundo. Y yo pues me la creo totalmente porque es muy rico. Entonces de pronto aquí hay unas cosas que se pueden explorar bien. Podemos ir trabajando muy fuerte el tema de café. Hay que encontrar esos otros productos agrícolas que son explotables para las condiciones del departamento, pero hay que montar las fábricas porque no podemos seguir haciendo lo que yo hago. Y aquí les confieso, en esos días me regañaron, mi cuñado me regañó, y es que venga, ¿y usted por qué está comprando ese limón exprimido en PriceMart? Y aquí como hay limones que hasta se dañan porque no los venden, y usted va, o sea, aquí vendemos el limón, exportamos el limón producto, nos lo devuelven exprimido en PriceMart, lo compramos en PriceMart, y yo por pereza de exprimir un limón no estoy aportando a la economía local, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no hacemos eso acá? ¿Por qué no empezamos a exprimir los limones y a venderlos y a exportarlos desde acá? Entonces es encontrar esas apuestas de internacionalización de productos, de generación de ese talento humano que está bien remunerado, que está mucho mejor remunerado, y seguir fortaleciendo esto desde lo que nosotros sabemos hacer, que es formar personas. Entonces la apuesta de la AM es clara: desarrollos tecnológicos. Sentimos, creemos firmemente, lo vivimos, lo hemos validado, hemos prototipado y validado múltiples veces, donde desarrollo tecnológico es un sector que nos puede permitir al departamento salir adelante, tener mejores condiciones sociales, hacer cambios en el tema de nivel poblacional, mejorar la pobreza. Entonces esa es la apuesta que con la EAM estamos trabajando hoy día. Gracias. Secretaria de Educación del departamento, ya hemos hablado en este diálogo de las brechas entre lo urbano y lo rural, y también hemos hablado de esas estrategias diferenciales que se están desarrollando para garantizar esa equidad en el acceso y permanencia de nuestros estudiantes en las zonas apartadas. Hablemos ahora brevemente de esas estrategias con las familias, con los padres de familia, cómo la Secretaría de Educación del departamento involucra también a estos padres en el proceso educativo de sus hijos. Bueno, esa tarea es una tarea compleja. Sin embargo, creo que estamos ante una situación particular en lo social, y es que hoy tenemos cada vez padres más atentos a la necesidad de conectar más con sus hijos, entendiendo que la mediación de la tecnología pues lo que ha hecho es que ese abismo generacional pues se abra cada vez más, sobre todo cuando se trata de jóvenes y adolescentes. La tarea que hoy tenemos nosotros y que venimos impulsando mucho desde el gobierno departamental es que nosotros de verdad podamos ser esa conexión con el joven, que el papá, que no se va a volver el amigo, entienda lo que quiere su adolescente, que su niño pueda encontrar un espacio seguro en su papá, pero con herramientas que se entreguen desde las instituciones educativas. Entonces vamos con escuelas de padre muy fortalecidas, donde les hablamos, digamos, desde dos visiones. Una visión en los jóvenes es: venga, usted no puede conectar con su hijo porque los papás lastimosamente juzgamos mucho el comportamiento de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces
venga, yo escucho a su hijo y estamos en estrategias de educación sexual y reproductiva, de educación emocional, sobre todo en esta gestión de emociones, porque vemos con mucha preocupación esta alza de la tasa de ideación suicida que tenemos en nuestros jóvenes. Entonces, venga que desde acá los escuchamos con una red de orientadores que venimos fortaleciendo mucho, demos herramientas a nuestros profes, a nuestros docentes, para que después puedan replicar ese mismo acompañamiento al papá y a la mamá para que lo haga en casa, porque necesitamos que sean dos, o sea, que esto sea concurrente. Y con el niño y la niña, pues entonces empezar a generar ese espacio seguro. Claro que también hay que tener, y no se nos puede perder nunca de vista, y es que en muchas instituciones educativas del departamento, pues digamos que las condiciones sociales y familiares de nuestros niños y niñas generalmente no son las mejores, lo que implica que su espacio seguro sea la escuela y no sea la casa. Cuando eso pasa, completamente su figura de espacio seguro, pues entonces vuelve hacia el docente, y entonces lo que estamos nosotros hoy es que precisamente ese docente pueda tener una gestión emocional mucho más adecuada, más que todo una autogestión emocional, para que posteriormente pueda ser un soporte para ese niño. Venimos atrayendo a padres de familia, demostrándoles que la institución educativa no puede sola y que el papá y la mamá debe estar presente. Habrán casos en los que papá y mamá lastimosamente no hacen parte de la ecuación, y entonces será ese acudiente que de una u otra forma vela por la seguridad de ese chiquito o esa chiquita, que será ya para esos casos particulares, instituciones educativas ubicadas en zonas supremamente complejas socialmente hablando, y que entonces deberán tener otra visión. Si hay algo en la educación, es que aquí no podemos hablar de generalidades, porque cada institución educativa es un mundo y cada institución educativa tiene una comunidad que permiten que esa visión vaya cambiando de acuerdo a la dinámica social que lo rodea. Bueno, muchísimas gracias, secretaria. Ahorita hablábamos de un tema, la vicerrectora tocaba el tema de que algunos estudiantes ingresaban a la universidad con nivel 0 de inglés. Y se hablaba en general de la importancia de un segundo idioma, que por supuesto pues es el inglés. Vamos a preguntar a la líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación Municipal, Mónica Soto Rivas, precisamente cuál es la hoja de ruta que tienen desde la Secretaría de Educación de Armenia para fomentar y fortalecer el bilingüismo en los colegios públicos, y cómo se medirá ese impacto. Bueno, ya nosotros no hablamos de bilingüismo, multilingüismo, porque no nos podemos supeditar únicamente al inglés. Obviamente somos ciudadanos planetarios, nuestros estudiantes interlocutan diariamente con chicos de cualquier punto de la esfera, y entonces frente al inglés estamos tratando de definir unos currículos por ciclos. Nuestro líder de multilingüismo está yendo a cada institución educativa a conocer cómo se está abordando, que ya no es el famoso verbo to be que nos tocó a nosotros, sino obviamente las dimensiones que nos hablaba aquí la vicerrectora, obviamente en todos los componentes del habla, de la escucha y de la interrelación permanente. Entonces es por ciclos, que los estudiantes en la institución educativa vayan a acceder a formación de acuerdo al nivel en que se encuentren. Entonces no que sea excluyente, entonces el que está en sexto puede tener un nivel ya, un B, y puede estar obviamente interactuando en otros niveles. Tenemos pues el inglés como una de la segunda lengua, pero también estamos con gran fortaleza con el francés. Tenemos 2 sedes, ya una certificada en francófono, una sede que es la sede Ciudad de Armenia de la Escuela Normal Superior. Tuvimos esa certificación en noviembre pasado, docentes formados también en Ciudadela de Occidente. Entonces ya tenemos 2 instituciones educativas que le están apostando al francés. Y no podemos olvidar el lenguaje de señas, porque les he hablado mucho de la inclusión
y obviamente por eso hablamos de multilingüismo, y también estamos en la institución educativa CAS, tenemos focalizados, tenemos en este momento 7 estudiantes con limitación auditiva, entonces de los cuales nos estamos sentando con los docentes a mirar curricularmente cómo ese lenguaje de señas también tiene que adaptarse a las necesidades de los procesos de aprendizaje de los chicos con esta dificultad. Y precisamente hoy la alcaldía nos citó a un encuentro con las etnias, porque nos inquieta también que si no es mucho, sí tenemos alrededor de 70 niños indígenas en las diferentes instituciones de Armenia. Entonces, un día fue una gobernadora a mi oficina y me decía, la vigilante, ya va a pasar, es que güey, yo no importa, aquí somos servidores públicos, dígale que en su dialecto me decía, es que vean, yo traigo aquí la hoja de vida, él es mi yerno, para que él sea no educador, nosotros ya decidimos. Yo, qué bien. ¿Ve? Entonces, obviamente tenemos una limitación muy grande. La doctora Tatiana sabe, para poder que nos asignen un educador, tenemos que tener una cobertura muy precisa, mínimo de 2 o 5 grupos, mínimo de 20 estudiantes, máximo 30, y los tenemos atomizados en todas las instituciones, tenemos 2 en quinto, 2 en tercero, en Nacional, en Cuyabra, en Occidente, entonces no los tenemos focalizados, porque ella me dijo algo que sí me impactó, dijo, ellos ya no quieren hablar el dialecto, en casa solo quieren hablar español. De verdad que eso toca. Entonces hoy tuvimos una mesa técnica citada por el señor alcalde, estaba ya nuestro representante de bilingüismo, entonces a empezar a mirar cómo fortalecemos, pero que ellos mismos, porque hay un proceso de que ellos se tienen que autorreconocer, muchos no lo hacen, hay un proceso ahí cultural de exclusión de ellos mismos, entonces obviamente acercarlos. Entonces la Secretaría tenemos una mirada pues, muy abierta frente al multilingüismo. Entonces hay que mirar cómo de verdad atendemos a esos niños, es una minoría, pero cómo hacemos el lenguaje de señas, el francés, estamos también, hay otra institución que quiere otros idiomas, pero por ahora como fortalecer en estos componentes que les acabo de compartir. Muchas gracias a la Secretaría de Educación Municipal por estar hoy con nosotros, la Secretaría de Educación Departamental, la Universidad del Quindío, la institución universitaria EAM. Vamos a la última pregunta, Lili, para ya ir concluyendo este foro que hoy nos ocupa en materia de educación, de cómo sembrar esa semilla y de cómo seguir fortaleciendo esa calidad educativa bajo los retos que hoy nos están trayendo nuestras diferentes generaciones, los niños, niñas, jóvenes de nuestro departamento, de las diferentes instituciones educativas y también de las instituciones universitarias. Y esta pregunta se la voy a hacer a Victoria Eugenia Patiño, la jefe de la unidad curricular de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de los Quindianos. Y Victoria, uno de los grandes desafíos para las instituciones de educación superior es garantizar la permanencia y retención. ¿Qué hace la Uniquindío en este sentido? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo que rige la permanencia, que tiene 2 grandes vectores y son esas estrategias de acompañamiento académico y las estrategias de acompañamiento psicosocial, ¿sí? Allí en las estrategias de acompañamiento académico está un programa que nosotros tenemos para los estudiantes que están en riesgo académico o en matrícula condicional, se llama también, ¿sí? Y es el programa SARA. Ese programa se materializa en todos los programas que tiene la universidad y es específico para acompañar ese rendimiento bajo académico de los estudiantes, mediante las tutorías, las monitorías, el acompañamiento que se hace a los estudiantes. Creo que todas las universidades ya hacemos ese mismo esfuerzo y ya tenemos súper identificado cuáles son esos espacios académicos que son los que tienen mayor deserción, sobre todo en los primeros semestres universitarios. Pero también está el acompañamiento que se hace de la parte psicosocial. Esto es un esfuerzo conjunto, aquí estamos la Vicerrectoría Académica, Bienestar, está también el Centro de Salud, Admisiones y Registro, bueno, con también cursos de manejo del tiempo, manejo del estrés, nuestras psicólogas, ¿sí? Como todo ese acompañamiento
psicoeducativo, psicosocial que se le hace a los estudiantes. También a las personas que tienen alguna discapacidad o que tienen aprendizaje neurodiverso. Bueno, la universidad digamos que ha avanzado muchísimo en ese tema, como lo dice el Ministerio de Educación, pero también con las herramientas que nosotros mismos hemos desarrollado, teniendo en cuenta el tipo y la caracterización de estudiantes que recibimos. En eso hemos avanzado también mucho, sabiendo qué estudiante llega y cómo podemos anticiparnos un poco a eso. También hay una apuesta muy grande en la universidad por esos cupos que tenemos para el comedor estudiantil y para ayudarlos en el transporte. Y aquí algo muy importante, y es que no es solo para la modalidad presencial, sino también para la modalidad a distancia, ¿sí? Y el rector siempre nos habla de cuál es esa inversión que año tras año es más grande todavía para apoyar a esos estudiantes. Creo que las condiciones están dadas para que los chicos estén en la universidad, ¿sí? Ahí lo que falta es también motivarlos con otras cosas, esos programas innovadores, ¿sí? Esos programas que son diferentes, una oferta educativa que en realidad sea para ellos atractiva, el darles otros competencias que requieren. Ahora, por ejemplo, se me olvidaba hablarles de las microcredenciales, que creo que ya todos estamos trabajando en el tema de las microcredenciales, ¿sí? De poderles certificar a los estudiantes esos aprendizajes, de también tener en cuenta esos saberes previos con los que llegan a la universidad. Creo que lo que se hace en torno a la permanencia estudiantil, aparte de todas estas estrategias, es algo más consecuente, algo más de toda la universidad y de todas sus funciones misionales. Bueno, vicerrectora, muchísimas gracias por su intervención y a todas las personas también que nos acompañaron hoy en este foro de educación. Creo que aunque son diferentes instituciones, tenemos aquí pues, la Secretaría de Educación Municipal, a la departamental, institución de educación superior pública y privada, todos van encaminados hacia lo mismo y eso es lo importante acá, ¿no? La educación que tenga ese mismo enfoque, ¿cierto? Aunque sean diferentes representaciones, vimos que todos tenían un mensaje unificado hacia esa formación de ciudadanos, más allá de el profesional, de un enfoque hacia una carrera, es también algo más integral. Y también, digamos, la preocupación desde los primeros pasos que damos en la educación hasta lo que ya vemos y los resultados que se están encontrando y que nos expusieron aquí las instituciones también de educación superior. Diana, importantes conclusiones a esta hora, finalizando ya este foro. Claro que sí, Lili, muchas gracias a esta mesa que hoy nos acompañó. Un saludo extensivo al secretario de Educación del municipio de Armenia, Antonio José Vélez Melo. También un saludo para nuestra rectora de la EAM, Andrea Concha Salazar, y el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía Obando, ambos rectores que están a esta hora en otra mesa de trabajo de la mano con la CEPAL en ese proyecto de prospectiva. Allí está a esta hora la Red IQ reunida con la CEPAL avanzando en esa prospectiva, y este tema educativo sí que va a ser un tema y un foco muy especial en esa prospectiva al año 2050 que se inició a construir y que será el Horizonte Quindío, que se inició y se empezó a escribir desde el día de ayer con un evento que tuvimos de lanzamiento. Algunas palabras clave para cerrar, Lili: la permanencia estudiantil en las instituciones educativas del municipio, del departamento y en las universidades, la calidad educativa que por supuesto es clave todo el tiempo para las apuestas institucionales, los retos en multilingüismo. Me gusta mucho esa palabra porque el reto va para las instituciones educativas, pero también para las universidades en esos lenguajes que hoy nos debemos mover. La escuela-familia, una relación inacabable que debe permanecer desde todos los campos y las estrategias, las necesidades del sector empresarial que están marcadas en esa ruta que ellos nos van dando, y es qué necesitan las empresas para nosotros irle llevando a esos profesionales quindianos, por ejemplo, hablando desde nuestro territorio para desarrollar allí su labor. Y la internacionalización, que es un reto también fundamental, y me quedo con estas de las muchas conclusiones que al inicio también empezamos a mencionar en este diálogo. Muchas gracias a esos oyentes de la UFM Estéreo 102.1 que estuvieron ahí conectados
con nosotros en este diálogo de educación, y también a los seguidores de la Crónica del Quindío a través de su Facebook, allí conectados con nosotros, opinando y por supuesto conociendo también a fondo acerca del tema educativo, un tema fundamental porque por ahí pasamos absolutamente todos. Claro que sí, Viviana. Entonces a todos muchísimas gracias. Palabras finales de nuestros invitados para ya despedir este foro. Gracias. Sí, reitero una de las conclusiones que nos hacía nuestra conductora, es que es posible transformar las vidas en la medida en que desde la escuela fortalezcamos la autenticidad, la valía de ese niño, que le mostremos no todos son iguales, aprender de la diferencia, y en la medida en que esos entornos escolares sean favorables, podemos generar que permanezcan y continúen el ciclo del proceso educativo. No quiero irme sin dar las gracias a la escuela, a la EAM y a la Universidad del Quindío, que nos acogen los estudiantes becados. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por sostenerlos. La administración municipal ha invertido más de 1.400 millones de pesos, pero a su vez la EAN y la universidad, la EAN dentro de su responsabilidad social, asume el resto del pago de la matrícula, y la Universidad del Quindío con los procesos de permanencia que ya hablaba la doctora ahorita, de restaurante y de bienestar. Es muy importante generarles a ellos, y estamos haciendo un ejercicio, bien lo sabe la EAN y la universidad, de los martes por la educación. Estamos yendo a cada comunidad educativa, estamos yendo a Génesis, a Las Colinas, a Simón Rodríguez, con toda la oferta institucional que tiene la ciudad a ofrecerles, que ellos pueden seguir continuando en su proceso formativo, y los estamos llevando con los padres, que los papás conozcan este proyecto de acuerdo de becas que tiene la alcaldía de Armenia, y quería obviamente fortalecer y agradecer a la universidad y a la EAN ese apoyo tan incondicional, que no queremos que ninguno deserte, y así obviamente desde lo que nos compete a nosotros de la educación preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y media, que la Secretaría siempre es de puertas abiertas, y estamos obviamente en procesos de transformación y acercarnos a atender las realidades. Cometemos solamente fallas, pero tenemos toda la actitud de mejorar nuestro servicio educativo para que permanezcan en el sistema. Bueno, ahí le cuento que tengo dos de sus jóvenes conmigo actualmente de la mano, dos pelados muy especiales, pues dos jóvenes muy especiales, muy interesantes, muy inteligentes. Ellos muy preocupados por mantener la beca siempre, súper estresados. Ahí estamos haciendo desarrollos para el sector privado, los tengo desarrollando software al 100. Entonces, pues a nosotros aceptamos, pues muchas gracias. Hacemos un trabajo pues por estas personas muy especiales, los logramos identificar y los acogimos, y ellos están muy contentos con el proceso actualmente. No, yo estoy aquí pues viendo la primera plana de la crónica. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pero no, a decirles que en la EAM hay un mundo de oportunidades, muchachos, de verdad que la educación superior es una forma de transformación muy rápida. Por ahí hay una gente que dice que es que 11 generaciones para salir de la pobreza, pero yo siento que eso puede quedarse corto, porque al acceder a la educación superior las oportunidades cambian de inmediato. El acceso a muchas cosas se vuelve una realidad. De verdad, muchachos, que ahorita no estamos para estar pensando que la vida es muy fácil. Los cambios sociales que se vienen son muy grandes. La disrupción que nos trae esta sexta revolución industrial, el tema de la IA, de la inteligencia artificial, va a ser muy, muy importante, y estar preparados para recibir estos cambios es supremamente crítico para seguir construyendo familias, para seguir construyendo personas, para seguir construyendo territorio. Entonces, muchachos, los invito a que no dejen de estudiar nunca. Tatiana, muchas gracias por acompañarnos, Secretaria de Educación del departamento. Muchas gracias por la invitación, y como siempre intento hacerlo en todos los espacios en los que participo, es resaltar esa responsabilidad social que tenemos quienes trabajamos por el sector educativo, porque cualquiera de las acciones que hagamos nosotros con el empeño y el propósito de hacerlas de la mejor manera van a transformar vidas, y qué más que poder transformar las vidas
de nuestros ciudadanos, de todas las personas que hacen parte de este departamento, que realmente lo que nos falta a los quindianos es un amor por lo propio y un sentido de pertenencia. Entonces, si resaltamos eso, si cada vez entendemos que ser quindiano es un honor y que vivimos de verdad en ese paraíso que todo el mundo nos recalca, pero que no cuidamos, hacemos la diferencia. Y esa diferencia la hacemos cuando desde lo propio y desde este trabajo, desde el sector educativo, hacemos que se siembre esa semilla en cada una de esas generaciones que tocamos nosotros dentro de nuestro actuar. Entonces creo que esa responsabilidad es fundamental, que siempre la tengamos en cuenta, que no se nos pierda de vista para lo que estamos sentados y en función de qué es lo que queremos lograr para el desarrollo de verdad, para tener una visión mucho más grande de este departamento. Victoria, nuestra jefe de la unidad curricular de la Universidad del Quindío, gracias por estar con nosotros. Bueno, me uno a las palabras de mis compañeros, ya lo dijeron todo, pero creo que si tenemos un objetivo en común, pues lo que tenemos que hacer es trabajar por ello. Y ahí la invitación es que vamos a sumar esfuerzos, o sea, cuando competimos no nos va tan bien, ¿sí? Entonces, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, y creo que también la Universidad del Quindío pues es una institución de 65 años, pero no las sabemos todas. Entonces, qué rico esto que están haciendo en la red IQ, todo lo que se está haciendo con las otras universidades, todo lo que se viene de perspectiva para el departamento. De allí la invitación es que nosotros somos protagonistas como partícipes de estas universidades y de la educación, que es la que mueve la frontera, ¿sí?, del conocimiento y de todo, y que transforma y tiene esa capacidad de transformar. Entonces la invitación es eso, a que sumemos esfuerzos y que podamos seguir adelante con ese mismo objetivo, que es transformar esta región. Gracias, Lili Restrepo, de la Crónica del Quindío. Un placer haber compartido este diálogo con usted y con todos nuestros 4 panelistas del día de hoy, al equipo técnico. Gracias de la UFM Estéreo, de la Dirección de Comunicaciones y el Departamento de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío. Gracias por sumarse a esa técnica y por supuesto al equipo de la Crónica del Quindío, aquí tras bambalinas de este proceso, los foros que traemos en temas de interés de nuestro territorio. Feliz tarde para todos y un saludo por supuesto a los oyentes de la UFM y los seguidores de nuestra página de Facebook de la Crónica del Quindío. Que tengan un feliz resto de día.